Bien, buenos días chicos. Vamos a empezar con la corrección de los ejercicios del tema 3. El tema 3 es un tema que tiene pues, muchísimas fórmulas, no hay más que ver en el formulario, pero vosotros jugáis con una ventaja importante y es que las fórmulas no las tenéis que memorizar. Lo único que se trata es que uno sepa familiarizarse con el tipo de problemas que te van a preguntar y uno sepa en cada caso dónde está la fórmula que tengo que aplicar, ¿vale? Bien. En este tema, como ya bien sabéis, lo que vamos a ver fundamentalmente son las medidas de variabilidad, es decir, de mayor o menor concentración de una variable en torno a los valores centrales, fundamentalmente su media, y también vamos a ver medidas de forma, medidas de kurtosis y medidas de asimetría. Y hay una serie de coeficientes que son los que tengo que hacer. Vale, empezamos con el 3.1. Os he copiado aquí la tabla 1 y la tabla 2 para agilizar un poquito, al menos en estos dos primeros ejercicios. En el 3.1, en relación con esta tabla, que lo que me da es la estatura en centímetros de 100 niños de 12 meses de edad, pues me dice que entre 79 y 81 centímetros de 10 niños, en fin, lo de siempre. Se trata un poquito de entender cuál es la tabla. Y en el 3.1 lo que me preguntan es que calcule cuál es la amplitud total de la variable. Para calcular la amplitud total tengo que ver cuál es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ya está, es tan simple como eso. ¿Cuál es el valor máximo de la variable? Pues podría cometer el error de pensar que es 81, pero tenéis que tener cuidado de siempre decimos cuando la variable está clasificada en intervalos de que lo que yo veo aquí son los límites, no los reales, son los límites aparentes, es decir, este intervalo no acaba en el 81, este intervalo va desde 78,5 hasta 81,5. Por lo tanto, el valor máximo de esta variable sería 81,5. Y lo mismo con el valor mínimo, que no es 70, porque el primer intervalo va desde 69 hasta 72,5. Desde 69,5, perdón, hasta 72,5. Por lo tanto, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que no es 81 y 70, sino que es 81,5 y 69,5, pues si hacéis la cuenta, eso sale 12. La respuesta sería, por consiguiente, la B. Muy fácil. La 3.2 me hacen la misma pregunta, pero en relación con esta tabla. En esta tabla lo que aparece es para una serie de alumnos, le han hecho una prueba de inteligencia, un test de inteligencia, y aquí han medido el cociente intelectual, que ya sabéis que es una medida de la inteligencia que tienen los individuos, y a la derecha lo que obtenemos es la media al terminar el curso. Es decir, lo han hecho durante el curso un test de inteligencia, y al final del curso han visto la nota media que han obtenido. Y en concreto en el 3.2 me pregunta que calcule el rango o la amplitud total de la variable cociente intelectual, que es la x. Es decir, de esta variable tengo que calcular la amplitud total. Como bien sabéis, ya lo hemos puesto antes, pero la fórmula es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Como quiera que en este caso la variable no está clasificada, pues el valor máximo es 135, menos el mínimo, que es, como veis, 122. Y esto queda entonces que la amplitud de esa variable es 13. La amplitud es la medida más básica de la variabilidad de los datos. Lo que me dice es que en 13 unidades se encuentran la diferencia entre el resultado mejor y el peor cuando le hicieron el test de inteligencia. Vale. Vamos a hacer ahora el 3.3, en el cual seguimos jugando con esa tabla. Voy a borrar esto que no me moleste. Esto también lo vamos a borrar ya. Y me dicen que según los datos de la tabla 2, que es esa, calcule la desviación media de la variable cociente intelectual. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula de la desviación media? Y la fórmula es que la desviación media, tengo que saber, aunque viene en el formulario, es la media de las desviaciones respecto de la media. Uno diría, ¿pero qué es lo que has dicho? Tú siempre que oigas la palabra media, tengo que poner dividido entre. Y arriba tengo que poner esto. Cuando digas media, eso es lo que tengo que poner. Y ahora ya tengo que escuchar, es la media de las desviaciones respecto de la media, es decir, de la diferencia que hay entre cada valor y la media total. Esto en general iría multiplicado por n sub i. ¿Pero qué ocurre en este caso? Pues que no aparece la n sub i. No aparece la n sub i porque la frecuencia de cada uno de ellos es 1. Es decir, a Roberto solamente le hice un test de inteligencia, con lo cual solamente aparece un resultado de cada una. Es como si aquí tuviese una nueva columna que fuese 1, 1, 1, 1, 1. Cuando todo es 1, 1, 1, 1, directamente no se pone la columna y aquí tampoco la pongo, porque sería multiplicar por 1, que me queda igual que estaba. Es decir, esta columna en este caso no se coloca.
¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? Pues tendría que apuntar una nueva columna en el cual yo ponga las desviaciones de cada valor con respecto a la media, en valor absoluto. ¿Problema? Pues que evidentemente tendría que calcular antes la media de la variable. Para calcular la media de la variable, pues evidentemente la fórmula sería la suma de todos los valores entre n. ¿Por qué no pongo por n sub i? Pues ya lo dijo antes, porque todos los valores tienen frecuencia 1, con lo cual sería simplemente sumar esta columna, lo que aparece aquí, y dividir entre el número de datos que tengo, que como veis son 1, 2, 3, 4 y 5. Tened cuidado si alguno va a sumar esto. El número de individuos que han participado en el experimento, el número de elementos de la muestra son 5. Si sumo esta columna, os digo lo que sale. Por ganar tiempo, todo eso sale esto sale 634, si sumo esa columna. Con lo cual sería 634 dividido entre 5. Y esa cuenta sale 126,8. Siempre que tenga que calcular la desviación media, primer paso, tengo que calcular la media, ¿vale? Una vez que sé que la media es 126,8, tengo que ir poniendo para cada valor, cuál es la desviación respecto de la media. La desviación de un valor con respecto a su media es la diferencia en valor absoluto. Por ejemplo, si la nota media de un examen es 5, el que haya sacado un 3, ¿qué desviación tiene respecto a la media? Pues hago 3 menos 5 y después cojo el valor absoluto, 2 puntos, si no sería menos 2 puntos, ¿vale? Se coge siempre en valor absoluto. Sería 122 menos 126,8, os digo lo que sale, eso queda 4,8. El siguiente sería 130 menos 126,8 en valor absoluto, que queda 3,2. El siguiente, haciendo exactamente lo mismo, quedaría 2,8. El siguiente sería 3,8. Y el siguiente sale 8,2. Si sumáis toda esta columna, lo tengo que sumar porque es lo que tengo que poner arriba. Si sumáis toda esa columna, eso sale 22,8. Y ya por último, tendría que poner entonces 22,8 dividido entre 5. Y esto queda 4,56. Pues esa sería la desviación media. Importante, cuando te piden la desviación media, añádete una columna con las desviaciones en valor absoluto, que no se te olvide. Si fuese en vez de la variable x de la variable y, pues lo primero que tendría que hacer es calcular su media, es decir, sumar todo esto, y poner las desviaciones, pero no de los valores de la x, sino de los valores de la y, como si fuese aquí y sub i. ¿Vale? Con lo cual la respuesta es 4,56, que yo creo que era la C, efectivamente. La respuesta sería la C. Perfecto. Vamos a hacer ahora el 3.4, que seguimos con los datos de la misma tabla. En este caso vamos a hacer de la variable y. Y lo que me piden es la varianza. Os voy a poner la fórmula de la varianza, aunque supongo que la sabréis. La varianza de una variable x es la suma de las desviaciones respecto de la media al cuadrado dividido entre n, es decir, la media de las desviaciones respecto de la media al cuadrado, ¿vale? Esa es una de las fórmulas para calcular la varianza. Vuelvo a decir que cuando n sub i vale 1, cuando no aparecen las frecuencias, esto directamente no se escribe. Y esta fórmula, a su vez, es igual, como sabéis, es decir, en vez de calcular la media de las desviaciones al cuadrado, lo que hago es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Y eso es lo que uno se aprende. La varianza es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Sería esta fórmula. También puedes aprenderte que la varianza es la media de las desviaciones respecto de la media al cuadrado. Dos fórmulas, que insisto, no tenéis que memorizar. De aquí veo que hay dos maneras diferentes para calcular la la varianza de una variable. O bien esta de aquí. Y os voy a hacer una observación. Si yo, por ejemplo, en el problema me pidiesen que calculase la varianza de la variable x, como ya tengo esta columna, lo haría de esta manera. Pero como no lo tengo, esa columna, lo voy a hacer de esta otra. Da igual, luego en otro ejercicio lo haré utilizando esta fórmula. ¿Vale? Voy a utilizar la primera fórmula.
Cuidado que me han pedido la varianza de la y, que ahí tenía escrita la varianza de la x. La varianza de la y, pues voy a añadir una nueva columna que va a ser y sub i cuadrado. Si hubiese frecuencias, pues sería y sub i cuadrado multiplicado por n sub i, ¿vale? Yo voy a poner lo que sale eso. Esa columna sale 32,49, 70,56, 36, 37,21, 73,96, ¿vale? Eso es lo que sumaría esa columna. Para calcular entonces la varianza de la y, pues voy a utilizar la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar. La media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Para calcular esto, lo único que tendría que hacer es sumar esa columna, que si sumáis esa columna os va a salir 250,22. Y para calcular previamente la media de la variable y, pues como veis necesito la suma de la columna de las i's, es decir, se debería que sumar esa columna que sale 34,8. La media de las i's entonces sería 34,8 dividido entre 5, que eso queda 6,96. Por lo tanto, esto seguiría aquí. La varianza de la y sería la suma de la columna de las i's al cuadrado, 250,22, entre n, que vale 5, tengo 5 datos como veis, menos la media de la variable al cuadrado. Y esa cuenta queda 1,6. La varianza de la variable y queda 1,6. Por tanto, la respuesta correcta es la A, ¿vale? Para no tener que andar haciendo esto, la siguiente vez que me pidan la varianza de una variable, que es lo primero que tendré que tener calculado y si no me lo dan a hacer, la media de la variable. Tanto si lo hago de una fórmula con la otra, siempre necesito la media de la variable, ¿vale? La respuesta 1,6, por apuntarlo, era la A. Vamos a cambiar de tabla, me voy ahora a la siguiente tabla. Que es la tabla 3. Vale, me dicen entre 8 y 9, entre 6 y 7, entre 4 y 5, todavía no sé lo que es, pero veo que la variable está dividida en intervalos, y entre 0 y 1. Este símbolo ya sabéis qué significa, la suma de, me lo dan. Y lo que me dan, voy a leerlo ahora, son los resultados obtenidos por un grupo de 60 mujeres y de 60 hombres en una prueba de fluidez verbal, que es X. Lo primero que tengo que tener claro es que cuando la variable está clasificada en intervalos, lo que tengo que hacer ahora, a efectos de bien calcular la media, de calcular un percentil, una medida de posición, en fin, coger el punto medio. 6,5, 4,5, 2,5, 0,5. He cogido el punto medio, que es con el que voy a jugar a efecto de calcular lo que me pidan. Lo que me piden en el problema es que calcule en el 3.5, que es en el que estoy haciendo la cuasi varianza en la tabla para el grupo de varones. Entonces voy a copiar aquí la frecuencia correspondiente a los varones, por no complicar la tabla. Pongo 12, 13, 17, 10 y 8. He cogido la frecuencia, que en este caso sí las hay, correspondiente a los varones. Entre 8 y 9 puntos, ha habido 12 hombres que han sacado esa nota, entre 6 y 7, 13, en fin. Solamente he cogido los varones, las mujeres no las he copiado. No sé si en los que siga la necesitaría, pues después lo copiaría otra vez la tabla, para no liarme.
Y lo que me pregunta es que tengo que calcular la cuasi-varianza. Para calcular la cuasi-varianza, que recordad que aquí se pone n-1, pues es la primera fórmula, es decir, que tengo que calcular la media de las desviaciones respecto de la media al cuadrado por n sub i, con el único matiz de que aquí en vez de n pongo n-1. Esa es la fórmula para calcular la cuasi-varianza, ¿vale? Estamos haciendo el 3.5, lo digo por aprovecharme de las cuentas que ya están por ahí hechas, ¿vale? Esta es la fórmula para calcular la cuasi-varianza. La única diferencia es que si fuese la varianza aquí pondría n, cuando es la cuasi-varianza aquí tengo que poner n-1. Primera pregunta, ¿qué tengo que hacer? Ya lo dije antes, vamos a calcular la media de la variable. Para calcular la media de la variable, pues tengo que hacer la suma de cada valor multiplicado por su frecuencia dividido entre tantos valores tenga. Por lo cual necesito tener esa columna. Pues esa es la primera columna que voy a poner. X sub i por n sub i. Perfecto. Tendría que ir poniendo cada valor por su frecuencia, es decir, 8,5 por 12, que voy a salir porque viene hecho, eso queda 102. 6,5 por 13, que eso queda 84,5. 4,5 por 17, que queda 76,5. Después tendría que poner 2,5 por 10, que evidentemente son 25, y 0,5 la mitad de 8, que evidentemente es 4. Sumo esa columna, porque necesito la suma de la columna, y esa suma sale 292. Por lo tanto, la media de la variable x sería 292 dividido entre tantos datos tengo. Tantos datos tengo es lo que sume la frecuencia, que son 60. Y eso queda 4,87. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a poner una nueva columna que sea esta de aquí, es decir, x sub i menos x barra elevado al cuadrado por n sub i. Es decir, tendría que ir haciendo 8,5 menos 4,87, todo ello entre paréntesis, elevado al cuadrado y multiplicado por 12. Hay que tener cuidado con la calculadora, pero la calculadora te lo hace. Y eso sale, os lo voy a apuntar porque viene hecho, es decir, que lo que voy a poner ahora es x sub i menos x barra al cuadrado por n sub i. Esa es la columna que voy a poner, ¿vale? Que es la que necesito para la varianza. La media, que ya la he obtenido, vale 4,87. Es un poco lioso, pero lo que tengo que hacer haciendo es 8,5 menos 4,87, todo ello entre paréntesis y elevado al cuadrado y multiplicado por 12. Y eso queda 158,1228. Él ha cogido 4 decimales. Lo digo porque estoy mirando la solución. Hombre, lo suyo sería, yo creo que coger 2 sería suficiente. El siguiente sería 6,5 menos 4,87 elevado al cuadrado y multiplicado por este 13. Y eso sale 34,5397. El siguiente, pues ya sabéis, 4,5 menos 4,87 elevado al cuadrado y multiplicado por 17. Eso queda 2,3273. El siguiente, 56,169, todo el mundo sabe de dónde sale, y 152,7752. Cuando uno no sepa de dónde sale, lo único que tiene que hacer es mirar arriba. Miro arriba y ya se da cuenta que he hecho. ¿Qué tendría que hacer entonces, ya por último, para calcular la cuasi desviación típica? Pues tendría que arriba poner la suma de esa columna, que es 403,934, 403,934 entre n menos 1. Cuidado, 60 no. 60 es si fuese la varianza. Como tengo que calcular la cuasi varianza entre 59. Y eso queda
redondeando aproximadamente 6,85. Por lo tanto, la respuesta sería entonces, pues evidentemente, la C. ¿Vale? Vamos a ver si la 3 de la tabla 4, ya cambiamos de tabla. Vamos a cambiar de tabla. Bueno, voy a ver que esté grabando, que alguna vez me lleva una sorpresa desagradable. Vale, sigue grabando. Vamos a hacer alguno más. A ver si consigo no pasarme de la media hora, porque si no luego tarda muchísimo en subirlo. Algunas veces da problemas. Vamos a hacer el 3.6, me da una tabla en la que viene la estatura entre 79 y 81, entre 76 y 78, está clasificado como veis, entre 73 y 75, entre 70 y 72. Y aquí aparece la frecuencia, pero antes, como bien sabéis, cuando la variable está dividida en intervalos, pues voy a coger el punto medio, que es con el que voy a trabajar. Aquí sería 80, aquí sería 77, aquí sería 74 y aquí sería 71. Y la frecuencia de cada intervalo es 10, 25, 45 y 20. Y todo eso muchas veces me lo dicen en el cabezado del problema. ¿Cuánto suman estos? ¿Me lo dice? Pues sí me lo dicen, porque me dicen que es la estatura, de hecho ya me entero que esto representa la estatura, de 100 niños, pues ya sé que esto tiene que sumar 100, de 100 niños de 12 meses de edad. Perfecto. Y en el 3.6, que es en el que estamos haciendo, lo que me piden es la desviación típica de la variable. Recordar que para llegar a la desviación típica tengo que pasar antes por la varianza. Y para llegar a la varianza, ya me lo he aprendido de los anteriores, tengo que empezar por la media. Con lo cual, con el rodaje que ya llevamos, tú siempre que oigas varianza o desviación típica o incluso desviación media, paso previo, vamos a calcularnos la media. La media, ya sabéis que tengo que poner la suma de cada valor multiplicado por su frecuencia y dividido entre el número de valores. Con lo cual voy a añadir una nueva columna que sea cada valor multiplicado por su frecuencia. ¿Vale? Vamos a hacerlo en orden. Cada valor multiplicado por su frecuencia, pues esto lo que me da son 800 evidentemente, 80 por 10, eso no habría que haberlo mirado, 1925, 3330 y 1420. En el numerador tengo que poner la suma o el sumatorio, que es lo que significa este número, que es lo que este símbolo, que es lo mismo, la suma de esa columna, que es, vamos a ver que lo mire bien, 7475. Con lo cual sería 7475 entre 100. Y eso evidentemente queda, pues 74,75. Esa sería la media. Siguiente paso, voy a calcular la varianza. Y para calcular la varianza, pues ya sabéis que tengo dos fórmulas, ¿vale? ¿Por cuál voy a optar en este caso? Pues voy a cambiar. Antes utilicé la de las desviaciones en relación con la media, ahora voy a utilizar la de la media de los cuadrados. Esta sería la media de los cuadrados, lo que hay aquí son los cuadrados, esta sería la media de la variable y esta es la media de los cuadrados, menos el cuadrado de la media. ¿Qué necesito yo tener? Pues entonces necesito una columna en la cual aparezca x sub y cuadrado por n sub y. Pues vamos a ponerla. X sub y cuadrado por n sub y. ¿Vale? Me pilla ahí un poquito. Bueno. Siempre me cuesta ahí achucharme a la derecha. Eso está hecho también. A ver, este evidentemente sería 80 elevado al cuadrado multiplicado por 10. El siguiente, 77 elevado al cuadrado multiplicado por 25, lo que aquí pone. Y eso queda 64.000. El siguiente, 148.225. El siguiente, 246.420. El siguiente, 100.820. Y lo único que me faltaría entonces ahora, ya para calcularlo, es arriba poner la suma de esa columna, que da 559.465,
559.465, 559.465 entre los 100 datos que tengo, menos la media, 74,75 al cuadrado. Cuidado, no se os olvide el cuadrado. Eso queda 7,09. Ya tendría la varianza, que no es lo que me piden. Lo que me piden ahora es la desviación típica, que ya sabéis que es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada de 7,09, que eso da 2,66. Eso es lo que me pedían en el 3.6, con lo cual la respuesta sería, a ver, me dicen entre qué valores está. Pues 2,66 está, como veis, entre 2 y 3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Muy bien, vamos a hacer ahora el 3.7, que también variamos. El 3.7 va a estar ahora por 25 minutos. Venga, vamos a hacerlo. El 3.7. En el 3.7 lo que me dan es una gráfica, y a partir de la gráfica pues yo tengo que hacer la tabla. Ese es el problema. Me dicen que la gráfica muestra la distribución de la edad X de los 250 sujetos de una investigación. En el eje horizontal se recogen los límites exactos de los intervalos, importante eso, los límites exactos de los intervalos. El primer intervalo entonces va desde 17,5 hasta 20,5. El segundo intervalo va desde 20,5, bueno, voy a poner así, hasta 23,5. El siguiente intervalo va desde 23,5 hasta 26,5. El siguiente intervalo va desde 26,5 hasta 29,5. Y el último de los intervalos va desde 29,5 hasta 32,5. Perfecto. Voy a empezar poniendo el punto medio, bueno, todavía no es lo que me preguntan. Voy a empezar poniendo el punto medio y voy a empezar poniendo la frecuencia. Ahora después, dependiendo de lo que me pregunten, miro o no el punto medio. Seguramente sí, pero por ejemplo si me piden solamente un percentil o la mediana, por recordar, o la moda, no necesito el punto medio. Vale. Importante, el primer intervalo, que es desde 17 hasta 20,5, llega hasta el 50, con lo cual evidentemente que no hay ninguna duda. Fijaros que el siguiente, que va desde 20,5 hasta 23,5, en acumulada llega hasta el 100. Si en acumulada llega hasta el 100, significa que desde aquí hacia atrás, hasta el principio, hay 100. Pero tienes que descontar estos 50. Con lo cual, siempre para sacar la frecuencia correspondiente a un intervalo, cuando me dan la acumulada en la gráfica, tengo que ver la diferencia entre ese intervalo y el anterior. Como la altura de este intervalo es 100 y el anterior era 50, pues a 100 si le resto 50, me sale 50. ¿Qué ocurre con el siguiente? Pues que llega hasta 150. Por el mismo motivo, aquí sería 50, aquí sería 50 y aquí sería 50. ¿Cuánto suman todos ellos? Pues hombre, también me lo dicen en el encabezado, que en este caso fijaros que es 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 50, pues los 250 sujetos. Eso sería lo primero. Y lo que me piden es la varianza de la variable, ¿vale? Este sería el 3.6. Tengo que poner la varianza de la variable. Este que estoy haciendo es el 3.7, ¿vale? Varianza de las variables. ¿Qué tendría que poner entonces? Pues en primer lugar, efectivamente, necesito el punto medio. Entre 17,5 y 20,5, pues el punto medio sería 19, ¿vale? El siguiente sería 22, los intervalos van de 3 en 3. El siguiente sería entonces el 25, el siguiente sería el 28 y el siguiente sería el 31. ¿Cómo me piden la varianza? Pues tengo que hacer exactamente lo mismo que antes, con una ventaja, y es que no tengo que hacer la raíz cuadrada, hombre, es prácticamente lo mismo. Siempre para calcular la varianza, paso previo, vamos a calcular la media de la variable, que sería la suma de cada valor multiplicado por su frecuencia, dividido entre el número total de datos.
Sobra decir, os recuerdo que cuando la variable está clasificada, como valor de la variable se coge el punto medio, que es por lo que lo he calculado. Y voy a poner esa columna, es decir, voy a poner la columna, sabréis lo que habría que poner. Este multiplicado por 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 este. Y rellenaría esto. Y por agilizar, no lo voy a rellenar, simplemente voy a poner lo que a mí me importa, que es lo que sumaría esa columna, que os lo digo. La suma de esa columna, bueno, no me la he puesto, lo que suma la columna. Ah, vale, es que dice que no calcula la media porque ya es uno de los ejercicios resueltos del tema 2, por eso no lo hace. Bueno, si calculáis la suma de la columna y después dividís entre n, la media vale 25. Comprobar que sale 25. Y una vez que ya tengo hecho eso, tendría que poner una nueva columna para calcular la varianza con cada valor al cuadrado multiplicado por su frecuencia. El primero, 19 al cuadrado por 50, que eso queda 18.050. El siguiente, 22 al cuadrado por 50, que eso queda 24.200. El siguiente queda 31.250. El siguiente queda 39.200. ¿Entendido de dónde sale todo el mundo, verdad? Y el 48.050. Cuando no sepas de dónde sale algo, mira el encabezado de la columna y sabrás lo que he hecho. He cogido los valores de la x sub i, los he elevado al cuadrado, es decir, los he multiplicado por ellos mismos y lo he multiplicado por la frecuencia correspondiente a ese valor. Sumo ahora esta columna y esto queda 160.750. Y ya sin más, la fórmula para calcular la varianza sería la media de los cuadrados, ¿vale? La media, si quitas esto, sería la media de la variable, la media de los cuadrados, menos el cuadrado de la media. Es decir, 160.750 dividido entre 250 datos, menos 25 al cuadrado. Y eso queda 18. Con lo cual, en la 3.7, que es el que estoy haciendo, la respuesta sería, vamos a mirarlo, la 3.7, la respuesta es la A. Si no fuese ninguno de los que está, es una de las ventajas con las cuales uno juega cuando tiene un examen tipo test, pues en alguna cuenta me he equivocado. Pero no es el caso, es que por un momento pensé que no era ninguno, pero sí es la A, ¿vale? Y hasta aquí voy a hacer una parada.